En verdad, lo que es difícil es establecer un día preciso a partir del cual Argentina comenzó a ser soberana, entre otras razones porque el 25 de mayo de 1810 no existía la entidad política que hoy en día conocemos como Argentina. Lo que existía era el Virreinato del Río de la Plata y en esa ocasión, ante la crisis producida en la metrópoli, un cabildo abierto el día 22 de mayo había decidido en Buenos Aires desplazar al virrey y crear una junta de gobierno. Lo que empieza a aparecer en esa ocasión es la idea, o por lo menos empieza a aparecer con fuerza, es la idea de que ante la ausencia del monarca y de toda autoridad legítima en la metrópoli, los pueblos reasumen su soberanía. En este caso es el pueblo de Buenos Aires que, en nombre del resto de los pueblos del virreinato, decide asumir la creación de un nuevo poder político. Uno puede pensarlo como un proceso, y en realidad entre el 25 de mayo y el 9 de julio también está la Asamblea del año 13, que sí se declara soberana. En ese sentido es distinta porque a diferencia del 25 de mayo que se hace en nombre de Fernando VII, acá, aunque no declara la independencia, declara que es una asamblea soberana de los pueblos del Río de la Plata. La independencia finalmente se declara el 9 de julio de 1816. Y si uno quisiera pensar realmente cuándo es soberana la nación argentina, tiene que pensar en un proceso constitucional, o sea, ya irse hasta 1853 o 1860 cuando se incorpora a Buenos Aires. Como se ve, en realidad no hay un solo momento, sino que es un proceso como todo lo que sucede en la historia. La elección de la vuelta de obligado como día que simboliza la defensa de la soberanía en Argentina tiene que ver también con una historia tanto ligada al acontecimiento en sí como a las interpretaciones que se han hecho del pasado argentino. En este sentido, un elemento que es muy importante tener presente es que la idea de soberanía está muy fuerte vinculada en la historia argentina desde fines del siglo XIX al territorio. Entonces, cuando se piensa en la idea de soberanía nacional, se piensa en la idea de defensa del territorio. Pero uno bien puede pensar la soberanía en otra clave, no tanto o no solamente ligada a la defensa del territorio, asociando la nación con el territorio, sino la idea de soberanía popular, que es de donde proviene el poder y todas las demás cuestiones ligadas a la soberanía como la defensa del territorio, el dominio de los recursos, la autonomía política, la soberanía económica, ese tipo de cosas. Si uno piensa la vuelta obligado como un hecho histórico y lo sitúa en el contexto, una cuestión interesante es que más allá de las valoraciones que uno pueda hacer hoy y entonces se hacían del gobierno de Rosas, es que fue una acción que fue muy valorada por buena parte de los gobiernos de Latinoamérica e incluso de Estados Unidos, porque estaba expresando la idea de la no injerencia de potencias extranjeras en el continente, incluso gobiernos que no simpatizaban con el de Rosas. Eso me parece interesante en el sentido de cómo en cada momento, en cada presente, uno puede recuperar cosas del pasado que se ven de distinto modo. Si uno lo piensa meramente desde una historia nacional, esto no tiene tanta importancia. Si uno lo piensa en un mundo como el actual, en el cual Argentina de alguna manera está descubriendo, redescubriendo o insertándose, se puede pensar de muchas maneras, en Latinoamérica, es un acontecimiento bien interesante. Aparte, no es el único hecho del siglo XIX en el cual potencias extranjeras intentan intervenir en Latinoamérica. En ese sentido, me parece que uno puede pensar incluso ahí la soberanía no solo a escala nacional, sino en una escala más general, a alcance continental, y pensar también que somos pueblos que estamos unidos por intereses y por ciertos valores que compartimos. El concepto de soberanía, en realidad, como todo concepto, tiene una historia. Y en esa historia, para que sea un concepto, lo que sucede es que va dando distintas referencias. No se refiere siempre a lo mismo y a su vez en cada momento puede significar distintas cosas. Una cuestión interesante de los conceptos es eso, que significan distintas cosas a la vez. No tienen un significado único e inequívoco. En el caso de soberanía tiene una larga historia que empieza en la modernidad europea, cuando se empieza a definir en el proceso de construcción de los estados absolutistas a la idea de la soberanía como un poder absoluto que no depende de otro y que es indefinido en el tiempo. Eso tenía que ver con la necesidad de darle un poder, de legitimar el poder de los monarcas. El mayor problema conceptual tiene que ver con que la soberanía retorna al pueblo. ¿Pero qué es el pueblo? Hay un pueblo. Y en verdad, en el mundo hispanoamericano lo que hay son pueblos. Y ese es el problema con el gobierno que se crea el 25 de mayo de 1810. Finalmente es un cabildo abierto del pueblo de Buenos Aires que decide sobre el resto de los pueblos. Pero si cada pueblo es soberano, podría poder decidir por sí mismo qué hacer con su soberanía. Y buena parte de los conflictos políticos que hay en el siglo XIX tiene que ver con la idea de una soberanía única nacional o una pluralidad de soberanías que van a ser las provincias. Con el paso del tiempo y cuando ya se unifica esto en la idea de una soberanía nacional, con el proceso constitucional a partir del 53, que igual
termina en el 80 y más o menos, con la incorporación de Buenos Aires después de Hechos de Armas, la soberanía y la nación pasa a ser pensada muy fuertemente, como dije antes, en una clave territorial, porque es lo único que más o menos permite plantear una continuidad en el tiempo. Y con el paso del tiempo aparece con más fuerza cada vez otras cuestiones vinculadas a la soberanía, la defensa ya no solamente del territorio, sino de la autonomía política y de la capacidad de toma de decisiones económicas, y en el siglo XX con la incorporación de nuevos derechos ligados a la soberanía popular. Hoy en día se habla de la soberanía alimentaria, de la soberanía sobre el aire, sobre el subsuelo, es decir, tiene que ver con el territorio por un lado, pero también tiene que ver con la incorporación de derechos. Uno lo puede pensar también como un proceso paralelo al de la ampliación de ciudadanía y de derechos. Como docente yo creo que a la hora de transmitir a nuestros alumnos qué sentido tiene para nosotros este Día de la Soberanía, tenemos que pensar distintas cuestiones. Primero, precisar los hechos históricos y explicar bien el contexto en el cual se desarrollaron. No darlo simplemente como que un determinado día se enfrentó una fuerza de argentinos con una flota anglo-francesa en la vuelta obligado, sin reponer un contexto que tiene que ver con la explicación de lo que fue el rosismo, del conflicto entre Buenos Aires y el resto de las provincias, del conflicto por la Cuenca del Plata que involucraba a Paraguay, Brasil, Uruguay. Quiero decir, si no se repone todo ese contexto, no se entiende el acontecimiento. Eso es lo primero, precisar bien los hechos históricos como parte de un proceso y como parte de conflictos, no meramente como una historia de buenos y malos. En segundo lugar, pensar que la soberanía no se puede sintetizar o simbolizar o reducir a un acontecimiento. En realidad, si la soberanía tiene que ver con la idea de soberanía popular, con la capacidad que tiene un pueblo de constituirse y de defender sus derechos, que incluyen también un territorio, pero no solamente, la soberanía uno la puede pensar de múltiples maneras. Por ejemplo, uno podría pensar otros días de la soberanía, no necesariamente restringidos a un hecho bélico. La capacidad de autodeterminación de una comunidad no tiene por qué restringirse solamente a hechos bélicos o a hechos económicos o a hechos políticos, también a hechos culturales. Y en realidad esa me parece que es la idea más rica y más integral que uno tiene que pensar la soberanía, no reducirla a un mero acontecimiento bélico.